Mi nombre es René González. Nací en Estados Unidos en 1956. Vine para Cuba con mis padres cuando tenía 5 años. Me eduqué y crecí en Cuba. Soy hijo de la Revolución Cubana y en el 1990 partí hacia Estados Unidos para infiltrarme en los grupos terroristas que por muchos años han operado con total impunidad contra Cuba desde Miami. Estuve infiltrado en esos grupos hasta 1998, año en que fuimos apresados por el FBI, juzgado, y estuve preso en Estados Unidos hasta el 2011, 13 años y un mes. Luego hice 1 año y medio de libertad supervisada y afortunadamente en el 2013 pude renunciar a mi ciudadanía norteamericana para quedarme en Cuba. Qué travesía. Nosotros la seguimos desde España con actos de solidaridad también para toda esa historia, ¿no? de 5. Cuéntanos, ya que hemos empezado por ahí, ¿cuál es la historia? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, nosotros crecimos sintiendo, viviendo los actos terroristas que se producían contra Cuba desde los Estados Unidos. Conocíamos de las vinculaciones estrechas de la CIA y de varios presidentes norteamericanos con esos terroristas, y Cuba siempre ha tenido que defenderse de esos grupos, y la forma más efectiva ha sido tanto dentro de Cuba, cuando existieron aquí a principios de los años 60, como fuera de Cuba, en lugares como Miami, de infiltrar personas en esos grupos para mantener a Cuba informada de las actividades terroristas y de otro tipo que se producían y organizaban desde Estados Unidos contra la isla. Yo era un piloto, felizmente casado, incorporado a la sociedad cubana, realizando mi actividad, cuando se me pidió que partiera hacia allá para infiltrar a esos grupos. Me robé un avión en el 8 de diciembre de 1990, aterricé en la base naval de Cayo Hueso, y a partir de ahí me incorporé a muchos de los grupos de Miami. Me infiltré entre ellos y mantenía al gobierno cubano informado de sus actividades. Hasta que, bueno, como dije, en el septiembre del 98 fuimos apresados y bueno, fuimos objeto primero de un juicio turbio. Yo diría que probablemente en los anales de la jurisprudencia norteamericana ha sido el juicio más turbio que se haya producido, no estoy exagerando, de que resultaron condenas exageradas, desproporcionadas, irracionales. Y a partir de ahí fuimos objeto, los 5 compañeros que fuimos a juicio, de una campaña de solidaridad que movilizó a una gran parte del planeta, hasta que, bueno, el gobierno norteamericano, como parte de este proceso de normalización de relaciones con Cuba, que se produjo hace 2 años, el 17 de diciembre de 1914, liberó a los 3 compañeros que todavía estaban presos. José Martí dijo en una ocasión que conocía las entrañas del monstruo porque había vivido allá, ¿no? También ha tenido que ser duro ese estar dentro del monstruo. Bueno, yo creo que nosotros conocimos las entrañas y conocimos las entrañas de las entrañas. Porque cuando tú pasas por el sistema legal norteamericano de la manera en que nosotros lo sufrimos y lo enfrentamos, te das cuenta de cómo ese sistema puede llegar a descomponer al ser humano. Y lo percibes en los oficiales, funcionarios que se supone que se dediquen a sostener el sistema legal norteamericano. La venalidad de los jueces, la impunidad con que se manipulan las leyes, con que se malinterpretan abiertamente sin ningún pudor, la capacidad y la facilidad con la que ponen a sus testigos a mentir, la utilización del chantaje contra el testigo o contra el acusado para lograr lo que ellos quieren. O sea, toda esa descomposición nosotros la pudimos ver dentro del juicio, que normalmente es un elemento del sistema que la persona común no puede observar, porque la persona común está ajena a eso. Generalmente sus criterios alrededor del sistema legal de su país están formados por la cinematografía, por Hollywood, por toda esta mitología que se crea alrededor de los derechos de la persona, de un juicio, etcétera, 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 y de pronto te das cuenta de que todo eso es mentira cuando te toca enfrentar el sistema. Ellos trataron de aplicar contra nosotros todo su poder de disuasión. Y bueno, todo el mundo sabe cuando Estados Unidos habla de disuasión, cómo ellos interpretan el término. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron un ejemplo de disuasión,
como lo fueron los bombardeos sobre Tokio antes, desde marzo de 1945, en que miles de personas, cientos de miles de personas podían ser incineradas en una noche. Vietnam es un ejemplo de disuasión. Y también el bloqueo contra Cuba es un ejemplo de disuasión. Esa es la manera en que ellos ven las cosas, como imperio que son, y además imperio bastante cruel. Ellos han acuñado la frase de la zanahoria del garrote para aplicársela a países, una cosa completamente irracional, como si un país fuera un conejo, hay que darle una zanahoria o darle con un garrote. Y bueno, nos aplicaron a nosotros ese concepto. Nosotros fuimos llevados directamente a las celdas de castigo desde el día de la detención. Bueno, primero el interrogatorio, el policía malo, el policía bueno, lo que conocemos. Una vez que ya dejamos claro que no íbamos a cooperar, que no íbamos a aceptar nada de lo que ellos estaban diciendo, que no queríamos ni siquiera hablar con ellos, fuimos llevados a las celdas de castigo y nos impusieron un régimen realmente bien restrictivo en esa celda en la que te mantienen las 24 horas del día, te sacan un día a otra celda un poco más ventilada, 1 hora diaria de lunes a viernes, con todo tipo de restricciones sobre las visitas familiares, lo que puedes comprar en la comisaría de la cárcel, lo que puedes tener en tu celda, registros constantes, aislado del resto del mundo. Estuvimos así 4 meses en solitaria, hasta que fuimos a ver al juez. Demandamos que se nos pusiera, que se nos tratara como el resto de los prisioneros. Ellos se negaron. Hubo algunas concesiones dentro de ese régimen, pero seguimos estando en celdas de castigo durante 17 meses. Obviamente el propósito era primero ver si nosotros nos quebrábamos y en segundo lugar impedirnos la preparación para el juicio, porque por otra parte también la evidencia la pusieron en una celda con toda una serie de medidas absurdas de seguridad para que nosotros no pudiéramos prácticamente revisarla. Afortunadamente, con lo poquito que pudimos, hay que decirlo así, les dimos una soberana paliza en el juicio, más allá de que el jurado hubiera aplicado o no la justicia, cosa que nunca nosotros pensamos que iba a suceder, pero era tanta la moral y era tanto tanta la desfachatez de ellos que no podía ser de otra forma. De hecho, va a salir el diario de juicio publicado, se está imprimiendo el 3er tomo. Yo le escribí un diario a mi esposa, porque entre las otras cofas que se hicieron también, ellos ya a punto de empezar el juicio me quisieron chantajear con mi esposa, la detuvieron, la pusieron presa y me ofrecieron un acuerdo a cambio de dejar ellos a mi esposa en Estados Unidos. Yo les dije que no y la tuvieron presa 3 meses y la deportaron para Cuba. Yo entonces me comprometí con ella a contarle todo lo que pasaba en el juicio y el diario va a salir pronto. Es un testimonio muy crudo de realmente lo que pasó en las audiencias y de una parte de la historia que se conoce muy poco. En fin, ellos aplicaron contra nosotros todos los medios pero tú sabes, en la medida en que ellos iban haciendo eso, se iban rebajando moralmente frente a nosotros. Yo recuerdo que la primera vez que fuimos a la corte, a mí me da hasta gracia decirlo, pero fue así. La primera vez que fuimos a la corte, la fiscal tenía un entablillado o un yeso en el dedo. Parece que había tenido un accidente. Cuando yo fui a sentarme, lo primero que me pasó por la mente fue preguntarle, ¿qué le pasó? ¿Cómo está? Porque en ese momento yo no tenía ninguna opinión sobre aquella señora. Yo pensaba que era un oficial del gobierno haciendo un trabajo. Y no tenía por qué sentir ningún sentimiento negativo hacia esa persona que tiene un trabajo que hacer. Pero en la medida en que ellos fueron rebajándose y fueron tratando de abusar con nosotros para quebrarnos y para impedirnos que nos preparáramos para el juicio, nosotros nos fuimos elevando por sobre ellos. Y cuando llegamos al juicio, teníamos unos deseos de luchar y unos deseos de hacer juicio y de ir todos los días a la corte. Y entonces después, poco a poco, sucedió una cosa curiosa, que la sala se fue virando a favor nuestro. Entonces los marchas que nos custodiaban primero se empezaron a relajar, después empezaron a hacer amistad con nosotros, las traductoras empezaron a acercarse a nosotros, el estenógrafo se empezó a acercar a nosotros. Y tú veías que ya la gente, cuando llegabas a la sala, la gente te saludaba, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Y los fiscales venían de sus casas, donde habían dormido bien, habían comido lo que querían, en sus carros, y llegaban y se metían en su mesa y nadie ni los miraba, porque la gente empezó a percibir la desvergüenza de aquel juicio.
Para nosotros eso fue una experiencia enaltecedora que nos elevó, porque tú te dabas cuenta como la gente iba persiguiendo lo que estaba sucediendo en el juicio. Y bueno, luego viene el veredicto aquel infame, que a decir verdad ni a la jueza le gustó. Ella después, bueno, hizo lo que hizo, pero en ese momento yo me di cuenta que ni a ella le gustó. Y las muestras de respeto hacia nosotros, de los oficiales de la corte, de los que nos custodiaban de regreso a la prisión, las muestras de respeto de los presos en la cárcel, todo eso nos confirmó que nosotros habíamos ganado juicio con creces más allá de cualquier abuso que hubieran cometido los fiscales. Las características de estos grupos terroristas de Miami. Estos grupos que todavía operan en Miami son el resultado de la guerra sucia que Estados Unidos impuso a Cuba desde el año 1959. En su gran mayoría, sus líderes son gente que era muy joven, cubanos jóvenes, que a principios de la revolución, de alguna u otra manera, tenían unos vínculos psicológicos muy estrechos con el establishment norteamericano. En general pertenecían a las clases medias altas de la sociedad cubana, clases altas. Fueron instrumentales en toda la actividad terrorista de aquellos años, en que desde Estados Unidos se enviaban aviones a descargar armas sobre las montañas cubanas para apertrechar grupos terroristas, o se enviaban embarcaciones para venir a poner bombas, a asesinar. Debe saberse que en los años 60 la segunda estación más grande de la CIA estaba en Miami, que era la clave de la estación era la J.W. Wave, y se destinaban enormes recursos para entrenar, capacitar, apertrechar a todos esos grupos. Luego fueron instrumentales en la invasión de Playa Girón. Muchos de ellos inclusive fueron infiltrados en Cuba previo a la invasión, en lo que se llamaron los teams de infiltración. Se les preparó en sabotaje, en guerra psicológica, en fin. Luego del fracaso de la invasión, muchos de ellos siguieron trabajando con la CIA. Algunos fueron al Congo durante la campaña contra los seguidores de Lumumba. El ala aérea de esa campaña estaba compuesta por cubanos, su mayor parte ex mercenarios del ala aérea de la invasión de la Brigada 2506 de Playa Girón o de Bahía Cochino. Y bueno, en fin, siguieron sus nexos con la CIA. Luego algunos se incorporaron al ejército norteamericano, recibieron grants para superarse, para hacer carreras, y poco a poco se fueron convirtiendo en lo que se llama las clases vivas de la sociedad miamense. Y bueno, con todas esas conexiones y con esa impunidad, una vez que bueno, la CIA directamente dejó de operar contra Cuba de la manera en que lo hacía hasta los años 70, ellos siguieron por su cuenta haciendo actividades contra Cuba. Otros, como Jorge Mascanosa, organizaron grupos de lobby. La Fundación Nacional Cubano-Americana, la semilla de esa organización precisamente son estos elementos que, bueno, por una parte hacían lobby supuestamente legal en Washington para mantener las políticas agresivas hacia Cuba, y por otra parte clandestinamente organizaban actividades de terrorismo, planes de asesinato contra Fidel, etc. La llegada a España del gobierno de Aznar representó un punto de viraje radical en la guerra contra Cuba. Hay que recordar que la posición, lo que se llamó la posición común europea, fue impuesta por José María Aznar a los países de la Unión Europea. Recién ahora se acaba de revertir esa posición, pero bueno, duró más de 20 años o 20 años. Ese documento, inclusive de la posición común, fue escrito en la Fundación Nacional Cubano-Americana, o sea, no fue escrito ni siquiera por el gobierno español, se lo escribieron a él en la fundación. Él tenía nexos muy cercanos con todo este elemento terrorista, con el grupo de Mascanosa, que dicho sea de paso, luego hizo una inversión millonaria en España con el apoyo del gobierno de Aznar, que resultó en un fraude. En fin, todos estos elementos de derecha, ya fuera de España, del cubano-americano o de otros lugares, se confabularon. Hay que recordar también que eran los años en que todo el mundo pensaba que Cuba no iba a resistir. Y se envalentonaron, se llenaron de ilusiones, pensaron allá en Miami, se hacían las maletas todos los días, todos los fines de año se decía que ya ese era el último fin de año fuera de Cuba, que el próximo puerco era en Cuba. Y bueno, existió esta confabulación de la derecha internacional más recalcitrante para
nuclearse alrededor de la política contra Cuba que habían estado siempre defendiendo estos grupos de Miami. Tiene que haber mucho amor por la patria en vuestros corazones. Fidel en un momento dijo volverán y volvisteis. ¿Cómo recibisteis esa noticia? ¿Os llegó estando...? Bueno, nosotros caímos presos el 12 de septiembre del 98. Y por supuesto no podíamos admitir ningún vínculo con Cuba. Sabíamos eso. Sabíamos también por la experiencia nuestra como hijos de la Revolución Cubana, como revolucionarios cubanos, que la revolución no abandona a sus hijos. Fidel había dado muestras de eso muchas veces, antes de la revolución y luego de la revolución. Y estábamos convencidos de que, más allá del ensañamiento del gobierno norteamericano, más allá de cuánto ellos trataran de prolongar esta injusticia, sabíamos que el gobierno de Cuba iba a hacer lo posible y lo imposible para que nosotros regresáramos a la isla. O sea, esa confianza plena sí siempre la tuvimos. Pero desde luego hubo un periodo en el que nosotros no podíamos manifestarnos. Después vino el juicio, y estoy hablando de más de 2 años. Nosotros fuimos detenidos en septiembre del 98, el juicio empieza en noviembre del 2000, y es cuando nosotros podemos realmente, en los argumentos iniciales, admitir nuestra función como oficiales del gobierno cubano. Se desarrolla todo el proceso de juicio y ahí empieza así una relación de trabajo más directa con Cuba, en función de la defensa del caso, hasta que bueno, ya se nos declara culpable y entonces que el gobierno cubano se siente libre de poder decir que efectivamente somos sus hijos, somos revolucionarios cubanos que estábamos cumpliendo la misión de defender al país. Y se produce aquella famosa premonición de Fidel cuando en el Cotorro dijo que volveríamos. A nosotros nos llenó de emoción, por supuesto, porque una cosa es que uno está convencido, que uno lo sabe, que además ya ha habido un acercamiento a través de distintos canales con el gobierno cubano para trabajar alrededor del caso, y otra cosa es que se pare un hombre como Fidel, diga tantas cosas de uno que a veces uno dice, bueno, se las merece o no se las merece, y que después, con esa certeza que siempre tuvo en que había que luchar siempre hasta la victoria, diga volverán. Para nosotros fue la reafirmación de lo que siempre habíamos sabido. Y para el pueblo cubano fue una orden de combatir por los 5. El pueblo cubano se sumó de inmediato a la campaña por la liberación de los 5 y esta actividad, este entusiasmo del pueblo cubano fue irradiando fuera de Cuba en cientos de comités por la liberación de los 5 hasta que finalmente logramos esa victoria que Fidel nos había anunciado. Imagino que esto tiene una construcción desde hace muchos años, ¿no? Cómo se puede posicionar la revolución cubana y tener éxito como tuvo, ¿no? Pero hoy estamos en un sitio donde estamos, para un poco entroncar con José Martí y a partir de ahí hacer otros enlaces. Bueno, yo soy vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí. Se me dio esta tarea hace unos meses. Nuestro propósito es el de divulgar la vida y obra de José Martí, la cultura y la historia cubanas, tanto dentro de Cuba como fuera. Operamos a través de clubes martianos que se han fundado en la isla, algunos en el exterior. Y yo creo que el pensamiento de Martí, primero, para entender a Fidel hay que entender a Martí y lo que Martí representó en la historia de Cuba. Martí nos hizo universales, pero al mismo tiempo nos hizo entender que esa universalidad pasaba por ser primero cubanos. Nos hizo entender que el amor al resto del mundo era importante y empezaba por Cuba, pero que había que extenderlo al resto del mundo. Y fue instrumental en nuestra conciencia de que por razones inclusive hasta geográficas e históricas, el destino a Cuba le otorgó la responsabilidad de servir de freno a las apetencias de los Estados Unidos. Martí muchas veces elaboró sobre esta idea. Hay una frase suya, un concepto que es cuando se refiere al equilibrio del mundo, en el que él define a las Antillas como el contén que iba a impedir que Estados Unidos se ampliara tanto como para que el mundo prácticamente perdiera su equilibrio. Y yo creo que Cuba ha logrado cumplir ese papel. El siglo XX cubano es la época en la que se dirime este concepto de Martí, este concepto martiano, y por un lado y por el otro las apetencias de los Estados Unidos hacia Cuba.
y es el siglo en la que esas dos fuerzas dentro de la sociedad cubana están en constante conflicto, hasta que el conflicto se resuelve con la Revolución Cubana a favor de las ideas de Martí. Y por eso, para entender a Fidel hay que entender a Martí. Fidel es el hombre que logra rescatar esas ideas martianas y logra materializarlas en una revolución que Martí no pudo ver porque, bueno, él falleció, murió en combate antes de que terminara la Guerra de Independencia. Ese enlace entre Martí y Fidel. Hace pocos días estuvimos en una caravana de libertad, en sentido inverso a como la hizo el comandante cuando se ganó la revolución, ¿no? Cuando se ganó la independencia para Cuba. Cuéntanos un poco desde tu posición, desde el pueblo cubano, qué ha significado esta partida. La caravana que se hizo desde La Habana hasta Santiago, para nosotros como cubanos, tiene un simbolismo muy profundo. Porque un día, en enero de 1959, Fidel emprendió esa misma ruta desde Santiago hasta La Habana. Y llegó aquí, a donde está ahora el Centro Escolar Ciudad Libertad, que en aquel tiempo era el cuartel más grande de la tiranía batistiana, y ahí proclamó el triunfo de la revolución, el 8 de enero de 1959. Y entonces este recorrido a la inversa, siendo recibido por ese mismo pueblo que en aquellos años en aquel tiempo se lanzó a las calles para ver a aquel hombre que había triunfado en la revolución, tiene ese simbolismo de que ese mismo pueblo, sus hijos, sus descendientes, están despidiendo a ese hombre a lo largo del mismo trayecto. Yo creo que Fidel fue un hombre que siempre supo manejar mucho los símbolos, conocía la importancia de los símbolos. Y Fidel planificó con su muerte su última victoria con su presencia en esta tierra. La caravana fue una victoria aplastante del pueblo cubano, una victoria innegable, planificada al detalle por Fidel. Y fue una lección al mundo de cuánto representó Fidel en el crecimiento de ese pueblo. Ese pueblo disciplinado, dolido pero firme, de luto pero listo para emprender el futuro y siempre despidiendo a un hombre que se hizo para nosotros familia. Fue lo que se demostró en este recorrido. Y yo creo que este pueblo es el mejor heredero de aquel pueblo que, lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de alegría, acompañó a Fidel en aquel recorrido de enero de 1959. La victoria que representó esta caravana no se puede medir. Yo creo que los cubanos de pronto nos dimos cuenta de que había que asumir a Fidel, porque ya no estaba con nosotros. Y entonces ese sentimiento se plasmó en esa frase que algún joven, quién sabe, habrá acuñado, que es "Yo soy Fidel". Y de pronto nos dimos cuenta de que Fidel se había multiplicado por 11 millones de personas y que estábamos listos para seguir siendo Fidel. Sí, justamente en uno de los pases donde decidí estar fue en Santiago, en la Plaza de Marte. Había un niño que no llegaba a cumplir los 3 años, estaba con su abuela, yo estaba con él ahí abajo, y decía "Yo soy Fidel", y le preguntó a la abuela ¿Él también es Fidel? Y dice, todos somos Fidel, la abuela, y se quedó, todos somos Fidel, él también es Fidel, ¿no? Así era, me llegó muchísimo porque el niño lo incorporó de una manera tan amorosa, ¿no? Cuando pasaba con su banderita y tal, vivir esas cosas realmente... Y tan natural, o sea, yo a veces, aprovechaba y ponía lo que se decía afuera, en esta prensa que se ha convertido en un prostíbulo, desgraciadamente, para desgracia de la humanidad. Y decían que si se había obligado a la gente a asistir, que si no se podía reír la gente, que si... Y tú veías a un pueblo despidiendo a un familiar. O sea, despidiendo a un padre, despidiendo a un tío, despidiendo a un abuelo. Y que se comportaba como haces tú cuando se te muere un padre, un tío o un abuelo. Que tú vas a ese velorio, te sientas, te duele, pero al mismo tiempo cuando lo recuerdas te ríes, recuerdas una anécdota o algo y entonces te ríes de las cosas que se le ocurrieron a ese tío, a ese abuelo en X momentos. Después vuelves a meditar y te quedas un poco serio
después recuerdas algo y te sale una lágrima. O sea, eso mismo que sucede con un familiar le pasaba al cubano común. Yo fui a despedir las cenizas aquí en la calle 23 con mi nieto de 4 años y mi esposa. Y el ambiente era un ambiente de respeto, de silencio, de disciplina, de recogimiento, pero al mismo tiempo seguíamos siendo gente normal que estaba despidiendo a un abuelo. Y entonces mi nieto, que ahora está aprendiéndose los colores en inglés, trataba de enseñarle los colores en inglés a un niñito de brazos. Y por suerte, bueno, la mamá del niñito de brazos sí se lo sabía, y entonces se estableció entre un niño de 4 años, que era mi nieto, y aquella muchacha, un diálogo lindísimo y divertido, y la gente se reía. Y de pronto, bueno, llegó el momento en que pasaban las cenizas, y la gente se recogió, y pasaron las cenizas. Y cuando pasaron, tú veías todos los ojos llenos de lágrimas. O sea, una cosa tan espontánea, tan natural, un sentimiento tan genuino, que es imposible. El que no acepte eso y el que no entienda eso, sencillamente está incapacitado para entender ninguna otra cosa. También el comportamiento de algunas, no vamos a generalizar, algunas personas de Miami dicen mucho también de esos grupos, ¿no? Yo creo que si la grandeza de un hombre se puede medir por la bajeza de sus adversarios, esos infelices en Miami certificaron la grandeza de Fidel. Aquí nosotros hemos resistido a 10 presidentes norteamericanos. Hemos vencido sobre terroristas que han impuesto en Cuba el crimen, la muerte, que han puesto bombas, que han volado aviones. Nunca hemos celebrado aquí la muerte de un adversario. Nunca hemos celebrado la muerte de un presidente, aun cuando nos hicieron daño, cuando nos agredieron. Nunca hemos celebrado aquí la muerte de un terrorista de esos que en Cuba eran despreciados. Y yo creo que yo me alegro de eso. Yo me alegro de que sea nuestro lado el que tenga esa capacidad de no odiar. Y bueno, el odio se lo dejo a ellos. Desde luego es otro de los valores que tiene Cuba, esa diplomacia, ¿no? Ese internacionalismo también, ese amigo de los pueblos, de todos los pueblos, sabiendo diferenciar quiénes son sus gobernantes. De esas relaciones diplomáticas que tiene Cuba, ¿qué podemos aprender otros pueblos? Yo creo que Cuba ha defendido mucho siempre su soberanía. Y es muy respetuosa de la soberanía del otro. Por eso es que hemos sido tan capaces de establecer, más allá de relaciones diplomáticas, relaciones con los pueblos, con la gente, que van más allá de la política, de si el sistema que tienen es capitalista, si es... O sea, imagínate que nosotros para mandar a nuestros médicos a Pakistán o a Haití, le exigiéramos a ese país que cambiara su régimen político, o que para atender a los ciudadanos de esos países devastados por epidemias, cuando va una de nuestras delegaciones médicas, que a veces es la única delegación que llega a uno de esos lugares, le exigiéramos el carnet del Partido Comunista a las personas que van a tratarse. O sea, yo creo que hay que entender la relación entre los pueblos como una relación de iguales, en la que nadie tiene derecho a imponerle a otro su forma de ver las cosas. Vivimos en un mundo muy complejo, en el que nadie tiene la verdad absoluta. Y entonces tratar de imponer lo que a ti te conviene sobre otro para entonces mantener una relación es algo que siempre hemos rechazado, y por eso nuestras relaciones con el resto del mundo lo aplicamos también de esa manera. Y bueno, la diplomacia cubana está marcada por esa manera de ver el mundo. Yo creo que cada país debe tener el derecho de escoger su gobierno, su forma de hacer las cosas, de la misma forma que hay que respetar el derecho que tiene Cuba de hacerlo. Y sobre esa base establecemos relaciones diplomáticas con todo el mundo, y nos parece que es la manera civilizada de tratar las cosas. Entre Estados Unidos y Cuba hay grandes diferencias, pero bueno, pues sobre esas diferencias yo entiendo que ellos tienen un gobierno legítimo, que es el que se han dado. No me gusta, tengo mis opiniones, pero es el de ellos, y ellos tienen que entender que nosotros tenemos un gobierno legítimo, que es el que nos dimos nosotros. Así de sencillo. ¿Qué es la dignidad para René? No, si me preguntas como cubano, te diría que la dignidad es la posibilidad de poder mirar a la gente a los ojos y decir lo que tú piensas. Si puedes hacer eso, lo más probable es que seas un hombre digno. La humanidad es vencedora, ¿no? Ser humano, ser patriótico, ser Cuba. Lo que quieren omitir los grandes medios hegemónicos, ¿no? El poder, al final
cuando llega a la luz, cuando la gente descubre, ¿no?, que están omitiendo cosas y ves a las personas. Eso es lo que sucede. Yo creo en la bondad humana. Por miles de años, la minoría que ha vivido de la mayoría ha tratado de convertirnos en bestias y no lo ha logrado nunca. Y si no, ponte y piensa en el esclavismo, piensa en el feudalismo, como siempre el que estaba arriba trataba de crear los mecanismos para que los otros se bestializaran. Yo creo que siempre lo lograron parcialmente, pero al final el hombre siempre ha aspirado a otra cosa distinta de eso. Y lo mismo pasa con el capitalismo. O sea, ¿cuántos billones y billones o trillones de dólares se emplean para convertirnos en bestias? A través de una mala educación, a través de películas que nos embrutecen, a través de noticieros donde nos mienten, a través de reportajes donde nos engañan, utilizando la necesidad de ganar dinero para que nos vayamos los unos contra los otros. Y sin embargo, siempre queda ese pedacito de humanidad que sigue aspirando al mundo que quiso Cristo, por decirlo de alguna forma. Y cuando los seres humanos, más allá de su procedencia, empiezan a conectarse a través de ese sentimiento que llevamos, la gente empieza a cambiar. Y eso fue lo que pasó en el juicio. Más allá de que hubo algunos que bueno, estaban corrompidos, estaban comprometidos, pero la gente común que pudo sentirse libre de conectarse con nosotros a través de ese sentimiento, se simpatizó con nosotros y terminó de nuestro lado. Yo creo que eso te da esperanzas en que la humanidad puede ser mejor y en que los sueños de un mundo de paz, en que seamos iguales, en que no nos agredamos los unos a los otros, son posibles, porque el hombre tiene eso dentro, por mucho que se nos trate de convencer de lo contrario. ¿Cómo fue la vuelta? Bueno, yo vine 2 veces. Yo salí en libertad supervisada. Desgraciadamente, en ese proceso, mi hermano enfermó gravemente. Yo pedí un pase, pedí 15 días para venir a verlo. La jueza me lo concedió contra los deseos del gobierno. Ellos inclusive dijeron que yo iba a venir aquí para entrenarme y regresar como espía, una cosa completamente absurda. Y bueno, pude venir 15 días. Fue un periodo muy breve, pero bueno, cuando pude caminar por las calles de La Habana, cuando pude andar entre mi gente, me di cuenta de que este era el lugar donde yo tenía que morirme. Lo primero que me llamó la atención es que me pareció que nunca me había ido de Cuba. Más allá de que habíamos cambiado, no todo era igual, pero la gente seguía siendo la misma. Y yo creo, bueno, eso se demostró ahora, cuando Fidel murió. Y luego, claro, el encuentro con la familia, los lugares comunes, todo lo que añora. Fueron días increíbles. Después tuve que regresar, fue muy duro tener que regresar. Yo tuve que regresar en abril del 2012 y desafortunadamente regresé por otra triste noticia que fue, bueno, el fallecimiento de mi padre. La jueza me volvió a dar 15 días. Vine por esos 15 días, pero bueno, ya en ese momento había una moción que yo había puesto para renunciar a mi ciudadanía si me dejaban venir, y yo aproveché mi estancia aquí para renovarle la moción a la jueza al final me dejó quedarme a cambio de mi ciudadanía. Pero de nuevo, ese mismo calor de pueblo de siempre, que todavía a nosotros nos sucede cuando andamos por las calles de Cuba y la gente quiere una fotografía y nos dan la mano y nos abrazan. Para mí fue increíble y sobre todo la confirmación de que esta es la sociedad por la que yo quiero seguir luchando el resto de mi vida.